Las bolsas mantienen el buen tono, aunque con un claro diferencial a favor de Estados Unidos frente a Europa desde el inicio de la guerra, justificado por dos diferencias clave. En primer lugar, la independencia energética americana versus la dependencia energética europea y, en segundo lugar, el peso en índices de la tecnología, que es muy superior en el caso americano. Sin embargo, los precios de la energía, tanto petróleo como gas, aunque se moderan desde máximos, siguen claramente por encima de los niveles preguerra, acusando la disrupción de la oferta de duración aún indeterminada. En este contexto, son los beneficios empresariales los que continúan actuando como principal motor de las bolsas. De hecho, las previsiones de BPAs, de beneficios por acción, se están revisando al alza tras los resultados del primer trimestre, que incorporan ya el primer mes del conflicto en Oriente Medio. Por el contrario, el conflicto en sí mismo sigue sin resolverse, con rumores continuos y alternados de escalada y desescalada, con unos mercados que se mueven a golpe de tuit. Son varias las líneas rojas de Estados Unidos e Irán que dificultan un acuerdo de paz permanente, básicamente las relacionadas con el futuro del programa nuclear iraní, con el destino de las reservas de uranio enriquecido, así como la situación futura del estrecho de Hormuz. Aunque se firme un acuerdo de paz, la vuelta a la normalidad del suministro será lenta, teniendo en cuenta que se necesita tiempo para normalizar el tráfico en el estrecho de Hormuz previo desminado del mismo y para reparar las infraestructuras energéticas dañadas. En este sentido, cabe señalar que tanto Saudi Aramco como ADNOC estiman que los flujos de crudo no alcanzarán el 100% de normalidad hasta el primer trimestre, segundo trimestre del próximo año, de 2027. Esta lenta recuperación de la oferta se sumaría a la previsible presión de la demanda, teniendo en cuenta que los países intentarán recomponer sus inventarios tras el amplio uso de las reservas estratégicas, lo que podría mantener los precios altos por más tiempo. En este escenario, la renta fija acusa la expectativa de mayor inflación por esos costes energéticos y otros, como los fertilizantes, que podrían tener impacto en las políticas monetarias de los bancos centrales, que se ven obligados a mantener un tono duro para mantener controladas las expectativas de inflación. En el caso de la Fed, el mercado ha pasado de descontar 3 recortes antes de la guerra a una subida hoy. Próxima reunión, 17 de junio. No esperamos cambios en tipos de interés, pero sí actualización del cuadro macroeconómico, que va a hacer el crecimiento, que va a hacer la inflación, el empleo y cuál es el dot plot de la Fed, ¿no? Es decir, dónde piensan que van a estar los tipos de interés al final de cada año. Recordamos, el último hablaba de un recorte de 25 puntos básicos para 2026. Pero la situación ha cambiado, como ha cambiado el presidente de la Fed. Tenemos ahora a Kevin Walsh, que sustituye a Powell, con un escenario complicado de fondo para bajar los tipos, a pesar de las presiones de Trump, teniendo en cuenta la presión al alza sobre la inflación y una Fed dividida. De cara al resto del año, más allá de la reunión de junio, no descartamos una subida preventiva si se desanclan las expectativas de inflación, pero sería para luego volver a bajar a niveles neutrales en torno al 3%, bien porque haya daño cíclico en el empleo o bien porque se moderen las presiones inflacionistas de la mano de la mayor productividad proporcionada por la IA, por la inteligencia artificial. En cuanto al Banco Central Europeo, el mercado ha pasado de descontar tipos estables antes de la guerra a descontar entre 2 y 3 subidas hoy. La próxima reunión es el 11 de junio. El mercado da una probabilidad del 80% a que haya una subida de tipos de 25 puntos básicos. La verdad es que desde Renta 4 Banco compartimos esta idea. Sería una subida de tipos preventiva, de seguridad, para evitar efectos de segunda ronda en la inflación, pero tenemos que tener en cuenta que no estamos para nada en la situación de 2022 que justifique más subidas de tipos adicionales. En 2022 había un shock de oferta, pero no solo de oferta, había un shock de demanda con toda la salida del COVID, mucho estímulo fiscal, inflación más alta y una política monetaria que entonces era mucho más laxa, mucho más flexible. Teníamos un tipo de depósito en negativo, en el menos 0,5, teníamos QE, ahora no tenemos QE y los tipos de interés están en el 2%, un nivel neutral. Recordamos, hay que evitar los errores del pasado. Trichet subió tipos en 2008
2008 y 2011 para frenar un repunte de inflación asociado al petróleo y luego se vio obligado a bajarlos con mucha fuerza ante la gran crisis financiera y la crisis de deuda europea. En lo que respecta a las bolsas, están en máximos históricos o muy cerca de ellos, pero las divergencias sectoriales son muy elevadas. Es como una bolsa en K, ¿no? La parte de alza y la parte de baja. Y las valoraciones hay que tener en cuenta que se sitúan en niveles un tanto exigentes. Los múltiplos actualmente están condicionados por unos bancos centrales con un sesgo hawkish endurecedor ante la presión al alza en la inflación. Es por ello que parece difícil que haya una mayor expansión en los múltiplos pagados por los beneficios empresariales y que las subidas adicionales de las bolsas tendrán que venir más por la mejora de los BPAs, de los beneficios empresariales. Es verdad que el primer trimestre ha sido bueno, se han batido estimaciones en Europa y sobre todo en Estados Unidos, pero ha sido un crecimiento muy concentrado en pocos sectores, en tecnología en el caso americano, en energía y financieras en el caso europeo, así que creemos que hay que vigilar de forma muy especial cómo impacta a futuro el entorno actual de mayores costes en estos beneficios empresariales donde podría haber riesgos a la baja. Asimismo, y como claves de cara a las próximas semanas, meses, dos principales focos de atención. El primero, la evolución del conflicto en Oriente Medio, lógicamente, y el segundo, las próximas colocaciones de grandes compañías de la IA con salidas a bolsa previstas de SpaceX, de Anthropic y de OpenAI, que serán una buena prueba de fuego para las valoraciones de las tecnológicas que tanto han impulsado a los mercados. Para mayor información, recomendamos consultar el documento completo de estrategia. Muchas gracias.